Soy Lourdes Arrieta y no tengo títulos. Bueno, antes de nada, quiero agradecer vuestra presencia esta mañana. Yo no pude asistir a la escuela ni al instituto simplemente porque no estaban adaptados. ¿En qué cabeza cabía que en aquellos años a una niña como yo se le ocurriese estudiar? El tema de las barreras arquitectónicas tenía mucho peso. Una actitud que la entiendo por la ignorancia y el oscurantismo en que vivía este país por aquellos años. Sin embargo, lo ocurrido la semana pasada, en pleno 2016, en donde el Langui tuvo que intervenir para resolver el problema de las sillas de ruedas en el transporte público de Madrid, nos demuestra, una vez más, que las barreras arquitectónicas siguen aún presentes, aunque no son el problema de fondo. La raíz de todo son las barreras mentales de las autoridades encargadas de velar por nuestros derechos. Y en Donostia, que presume de su calidad de vida, es más de lo mismo. Cierto es que aquí algunas conquistas se han conseguido, pero igual no podemos acceder a los trenes de cercanías. Para usar un autobús territorial hay que pedirlo con 24 horas de anticipación. Renfe solo admite una silla de ruedas y respecto al metro de Donostia, paradigma del modernismo en transporte público, ¿saben ustedes dónde están los botones para que los diversos funcionales puedan solicitar que les abran las puertas? Pues en el único lugar del vagón a donde más difícil le resulta a cualquier persona acceder. ¿Y no es discriminación acaso que un taxi adaptado cobre exactamente el doble de lo que cuesta un servicio normal? Y prefiero no seguir en otras áreas. Es la historia de siempre. Precisamente por eso apoyamos decididamente la Ley 25 de Emergencia Social presentada por Podemos, por la cual me comprometo a trabajar porque contempla todas estas injusticias y ofrece soluciones concretas. Luchar por el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas con diversidad funcional en la doctrina de la universalización de bienes y servicios y la filosofía de vida independiente, por una I+D+I civil y popular, no solamente empresarial, que ponga el desarrollo tecnológico al alcance de todos. No aceptamos nada sobre nosotros sin nosotros. No somos un problema, un gasto o una carga. La discapacidad es un elemento de pluralidad que le confiere valor agregado y enriquece a la especie humana, sin contar el peso que podríamos tener en la economía. El movimiento